Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Ya ustedes me conocen muy bien. Soy el licenciado Franco Chese, alias Lavasoli. Hace unos días quise hacer este video, pero por falta de tiempo recién lo estoy haciendo ahora. Yo quería reflexionar con ustedes sobre un asunto que es muy grave, muy sorprendente. Es este anuncio que dio el señor Gerrit Losch con respecto al asunto de la sangre, permitiendo ahora que el testigo de Jehová pueda almacenar su propia sangre para poder utilizarla en el futuro, en la eventualidad que requiera una operación, una intervención quirúrgica y sea necesario usar sangre. Ahora sí pueden guardarla para poder después retransfundirla en su cuerpo en caso necesario, para poder salvar su vida. Yo siempre le decía a los testigos de Jehová que esta ridícula enseñanza de que las transfusiones de sangre era un pecado que iba contra la ley de Dios era totalmente absurda. Si los judíos que siguen al pie de la letra, la ley mosaica, no se abstienen de hacerse transfusión de sangre, por algo será. Ellos son mejores conocedores que la ley que nosotros, la ley mosaica. Ellos sí se hacen transfusiones de sangre y cumplen con la ley. Yo siempre les dije a los testigos de Jehová, el hecho de que uno se abstenga de la sangre no quiere decir que se abstenga de hacerse una transfusión de sangre. Porque no olvidemos que en la época de Moisés no existían las transfusiones de sangre. No se practicaban y no se conocían. No se conocía siquiera que cada sangre tenía un grupo o una clase de sangre, que no todas las sangres son iguales, y que para que uno se haga una transfusión de sangre, el tipo de sangre tiene que coincidir con la de uno, porque si no es así viene un shock en el cuerpo y te puedes morir. Tiene que ser sangre del mismo tipo. Pero esas cosas no se desconocían en la época de Moisés, ni jamás nadie hizo una transfusión de sangre en esa época. Lo que estaba prohibido era tomar la sangre de un animal muerto y en vez de echar a la tierra y deshacerse de ella, usaban la sangre para hacer morcilla. Acá en el Perú hay un producto que se llama morcilla, que es como un salchichón, que está hecho de sangre de animal, de sangre de la vaca, de otro animal. Eso es lo que no estaba permitido en la época de Moisés. Ahora no estamos bajo la ley mosaica y la gente come morcilla, que es sangre de animal muerto, que no fue echado a tierra. Pero eso no es el punto. Los de Jehová se aferran a esos textos bíblicos de Levítico, que están dentro de la ley mosaica, como si ellos estuvieran bajo la ley mosaica y no lo están. Y si así estuviera bajo la ley mosaica, no hay ningún problema que uno se haga una transfusión de sangre, porque como repito, no se conocían las transfusiones de sangre y no podía existir una prohibición de algo que nunca se practicó. Nunca se practicó. Nunca se habló en la ley mosaica que uno no podía transfundirse sangre explícitamente. No hay ningún texto que diga que queda prohibida la transfusión de sangre porque es un pecado. No puede haber una prohibición de algo que no se practicaba y no existía una prohibición explícita que dijera no se pueden hacer transfusiones de sangre. Y no había esa prohibición escrita explícitamente porque no se practicaba la transfusión de sangre, no existía. Entonces, no se puede prohibir algo que no se conocía ni se practicaba, y por lo tanto no se puede ir más allá de lo que está escrito. Pero la sociedad Watchtower, en 1945, apenas estaba el señor Norton Franz en la presidencia, presidente y vicepresidente de la Watchtower, Nathan Knorr como presidente y Fred Franz como vicepresidente. A partir de 1942, a partir de enero de 1942, entra pues Nathan Knorr como presidente de la Watchtower. Y fue durante su presidencia que se introdujo esta prohibición de no hacerse transfusión de sangre en 1945, 3 años después
de su reinado como presidente de la Watchtower, el señor Nathan Knorr. Ahora, ¿quién dio esa prohibición? No se sabe exactamente quién fue, pero sí se sabe que el señor Nathan Knorr le concedió al señor vicepresidente de la Watchtower, Frederick Franz, toda la responsabilidad del alimento espiritual. Y Nathan Knorr le dijo, mira Fred, yo te dejo a ti toda la responsabilidad de todo lo que es el alimento espiritual, todas las instrucciones, todos los arreglos, todas las normas, todos los puntos que ustedes van a tener que obedecer y seguir. Yo no me meto contigo como vicepresidente y tú tampoco te metes conmigo como presidente. Es decir, yo me voy a encargar de administrar la Watchtower como una empresa, voy a hacerla crecer, expandirla más y organizarla mejor que lo que había hecho Rutherford. Y se sabe que el señor Nathan Knorr fue un buen administrador. Era un hombre capaz para hacer crecer la Watchtower y solamente se dedicó a la labor ejecutiva, a la labor de dirigir la Watchtower. Es decir, es un trabajo monumental, obviamente, manejar una organización a nivel mundial, que no le quedaba tiempo a él pues de estar estudiando en su dormitorio la Biblia para sacar los elementos espirituales, porque si no, o haces una cosa o haces la otra. Él estaba abocado en la parte de administración, tratar con los abogados, planes de expansión, etcétera, etcétera. Le dejó a Fred Franz todo lo que era el alimento espiritual. Entonces, si eso es así, porque sí sabe que fue Franz, inclusive todos los libros que se publicaron a partir de 1942 fueron hechos por el señor Fred Franz. Y se sabe que la idea del Armagedón para 1975, que comenzó a publicitarse en 1966 con el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, donde se decía que el Armagedón vendría para el otoño de 1975 y se entraría al séptimo día de 1000 años, que era el milenio, y acabarían los 6.000 años de historia humana, fue hecho en base a una cronología que había inventado el señor Frederick Franz por su cuenta, que se salía de los cánones de la cronología tradicionales que existían en el mundo. Él hizo su propia cronología bíblica, se apartó de las cronologías tradicionales que existían en ese momento para hacer la suya propia, que lo llevó pues al año de 1975 como el fin de los 6.000 años de la historia humana. Y para entrar el séptimo día del milenio, que era el día de los 1000 años que correspondían al milenio, y por lo tanto tenía que venir al Armagedón para que se pudiera entrar a ese milenio, para el otoño de 1975. Entonces supo que la fecha de 1975 recayó específicamente en la persona del señor Fred Franz, que fue responsable de esa enseñanza que se comenzó a difundir en 1966 en este libro que les acabo de mencionar, que se llama Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, un libro de color rojo. Y a mí me pareció entonces que no sería no sería un desliz, no sería un error pretender pensar que la idea por la prohibición de transfusiones de sangre haya venido pues del señor Franz, que era el encargado de todo lo que era el alimento espiritual. Él era el oráculo, el teólogo iluminado, y era bajo su responsabilidad que se publicaban todos los elementos espirituales. Y por eso recayó en él solamente la fecha de 1975 como único responsable de eso. Y yo me pregunté, pues si ya existía una clase del esclavo nominado en 1919, ¿por qué no le echaron la culpa a todo el grupo del esclavo, ¿no? De esa fecha falsa de 1975 y solamente se le atribuyeron a una sola persona? Y eso deja mucho de pensar, ¿no? Que si realmente existió una clase colectiva de esclavos nominado en 1919 para el elemento espiritual, me pregunto, ¿por qué le echaron la culpa a Fred Franz de eso? Y lo mismo ocurrió con el señor Joseph Franklin Rutherford previamente,
cuando en 1920, después de haber sido escogido como el esclavo fiel y discreto en 1919, le echaron a él la culpa con respecto a las fechas de 1925 con el Armagedón, en ese año donde iban a resultar los patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad, y que iban a entrar a un paraíso restaurado en ese año. ¿Por qué se le echó la culpa al señor Rutherford de esas fechas si ya existía una clase colectiva de esclavos dedicado a dar el método espiritual? Tendría que haber existido un consenso entre todo ese cuerpo de ungidos, los más capacitados, como que era el grupo del esclavo fiel y discreto, para poder ponerse de acuerdo si esa fecha es correcta, era correcta o no. Entonces uno es un ser pensante, no es uno una persona bruta, y uno tiene que no seguir ciegamente lo que dice la Watchtower, sino analizar si lo que la Watchtower enseña tiene sentido, analizando los pequeños detalles, los cabos sueltos que quedan, y unirlos para ver si eso realmente coincide con lo que enseña la Watchtower. Porque yo me hice una pregunta, pero si realmente se escogió un esclavo en 1919 para que sea el que cargado de alimentar a los testigos de Jehová, a estudiantes de la Biblia, a partir del 19, estudiantes de la Biblia, se supone que esa fecha para el Armagedón que se dio a partir de 1920, un libro titulado Millones que ahora bien jamás morirán, aparece el nombre de una sola persona como autor, y cuando no se cumplió esa fecha para 1925, la WhatsApp quedó como una versión falsa. Entonces yo me pregunté, ¿por qué no le echaron la culpa a todo el cuerpo gobernante o todo el esclavo fiel y discreto escogido, perdón, no cuerpo gobernante, sino todo el esclavo fiel y discreto escogido por Jesús en 1919 como responsables de esa fecha, si realmente son todos ellos encargados, los más capacitados para el método espiritual? ¿Por qué le echaron la culpa solamente a una sola persona? Entonces yo me puse a pensar, porque no soy un imbécil. Y tú tampoco eres un imbécil, amigo. Te digo, Jehová, usa tu cabeza. Usa tu cabeza para que no te engañe un grupo de mentirosos. Si realmente se escogió un esclavo en 1919 como una clase colectiva para el método espiritual, ponte a pensar por qué le echaron la culpa al señor Joseph Franklin Rutherford, quien publicó a título personal un libro que sirvió como alimento espiritual, donde se concluía que el Armagedón medía para 1925 y que iban a resucitar los patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad, y que iban a habitar la tierra en un paraíso restaurado, y que millones de personas que vivían en ese entonces, que aceptaban las enseñanzas del señor Rutherford, no morirían jamás porque entrarían a ese paraíso restaurado. Entonces yo me pregunté, ¿qué hay de los demás del que formaban el esclavo fiel y discreto, que fueron un grupo de personas los más capacitados de ese grupo de resto ungido? ¿Dónde estaba su voz y voto? Es decir, todos también somos el esclavo fiel y discreto. Hay algo que no es ridículo, es decir, que en 1925 viene el fin del mundo. Todos se quedaron mudos. ¿Qué? ¿Acaso la palabra del señor Radford era la única que valía como alimento espiritual, como el dador de alimento espiritual? ¿No era una clase colectiva que todos ellos se ponían de acuerdo, que todos recibían ellos, que habían sido nominados por Jesús para que sean el esclavo fiel y discreto, los más capacitados? Entonces uno se pregunta cómo es posible que hubo una sola persona que diera ese alimento espiritual falso para un Armagedón 25. Entonces lo mismo pasó con el señor Franz. El señor Franz fue responsable de la fecha falsa del fin del mundo por 1975. Fue a él que le echaron la culpa. Pues vuelvo a preguntar, ¿qué hay de los demás miembros de ese pescado fiel discreto encargados de dar alimento espiritual, los más capacitados de ese entonces, que pudieron haber dicho al señor Franz, tu cronología es una porquería? Eso no está, Dios no me está apoyando que diera que tú des eso. En todo caso, la cronología hubiera sido hecha por todos ellos en conjunto. No, la cronología fue hecha por una sola persona, señor Franz. O sea, él no reconocía a otras personas como el esclavo fiel y discreto, como ese grupo de ungidos, los más capacitados que componían el esclavo fiel y discreto, sino que él se consideraba él solo el capacitado, ¿ya? Él solo el capacitado, y no existió jamás una clase colectiva del esclavo fiel y discreto. Es un cuento chino, un cuento falso, porque en todo caso, los demás miembros capacitados del cuerpo gobernante, del esclavo fiel y discreto en ese entonces, todavía el cuerpo gobernante viene después, hubieran podido decir, oiga señor, un momentito,
Señor Franz, esa cronología que usted está haciendo es una porquería. Yo me estoy diciendo que eso no está bien. En todo caso, todos ellos hubieran participado en esa cronología que hizo Franz para llegar a 1975 como fecha de fin del mundo. Pero fue él solo que la impuso ahí y todos lo aceptaron como verdad. Entonces yo me pregunto, una cosa es lo que la Watchtower dice y una cosa es lo que la Watchtower hace, ¿no? Dice que Jesús escogió una gracia colectiva del resto ungido que para que prepare el momento espiritual a los más capacitados, que era un grupo de los más capacitados dentro del resto ungido. Que eso es el esclavo fiel y discreto. Entonces me pregunto, ¿por qué le echaron la culpa a partir del 19 al señor Rutherford de la fecha falsa de 1920 para 1925? ¿Y por qué después le echaron la culpa también al señor Frederick Franz de esa fecha fallida para el 1975? Si existía una clase responsable, todos en su conjunto, como creo que decreto, que eran responsables de dar elemento espiritual, inclusive la fecha del fin del mundo, si era el caso, que tuvo que ser responsable de toda la clase del esclavo. ¿Por qué solamente se le echó la culpa a individuos, a personas como el señor Rutherford y el señor Franz? Entonces uno piensa, es algo que no anda bien. Si realmente Jesús escogió como su esclavo fiel y discreto en 1919 a un grupo de ungidos, de reto ungido, los más capacitados, ¿por qué no les echaron la culpa a todo el grupo, a todo el conjunto responsable del elemento espiritual que Jesús había escogido para que ellos sean responsables del elemento espiritual? En todo caso, se hubiera echado la culpa por lo de 1925 a todo el grupo ungido de ese entonces, que podría haber sido Van Amburg, podría haber sido Dicheca, podría haber sido Martin, todos los demás que estaban como directores más capacitados, ¿no? Fisher, Martin, Dicheca, Van Amburg, qué sé yo, Macmillan, ¿no? Echarle la culpa a ellos también. Pero fue solo una sola persona que se imponía este alimento espiritual y todos los demás callados. Y en 1966, Franz, que supone que también era parte del esclavo fiel y discreto después, con un grupo de los más capacitados, dice, y este es mi creación, mi cronología inventada por mí, y todo lo demás mutis, callados y aceptaron lo que él dijo, algo tan serio y tan grave como un Armagedón a ciernes en 1975 para 1975, y todo el grupo del resto ungido que componía el esclavo fiel y discreto, nominado en 1919, que corría de generación de año en año, no podían opinar, decir eso está mal. Entonces hay algo que no anda bien, se dan cuenta que lo que dice la Watchtower, que se cogió un grupo colectivo para que sea esclavo fiel y discreto para que haya elemento espiritual, es una farsa, es una mentira, porque los hechos reales muestran que los responsables del alimento espiritual fueron solamente una sola persona. En la época de Russell, fue Russell el responsable para la fecha fallida del fin del mundo para el 1914. Para la fecha falsa del fin del mundo para 1925, el único responsable también fue una sola persona, que fue el señor Rutherford, y para 1975 todo el mundo lo sabe que fue Frederick Franz el responsable de esa fecha porque inventó él mismo su propia cronología bíblica sin consultar con el resto del jefe discreto, del resto ungido, que eran los más capacitados, y él se disparó por su lado y dijo, ustedes se me caen en la boca, yo pongo lo que me da la gana, y se acabó, y todos mudos se apoyaron esa fecha del fin. Entonces, la Watchtower nunca tuvo una clase colectiva del esclavo discreto, eso es en teoría, pero ¿qué vemos en la práctica? La práctica muestra que hubo solamente una persona dando alimento espiritual. En la época de Russell fue Russell el responsable por los 1914, él solo. Para los de 1925 también fue responsable, todo el mundo lo sabe, que fue el señor Rutherford, el único responsable que finalmente tuvo que admitir que él se había hecho un asno de sí mismo y lo dijo públicamente. Y para 1975 hubo otro nuevo asno que se hizo asno de sí mismo, el señor Frederick Franz, con esa fecha fallida de Armagedón para 1975 y no pasó nada. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si esto fue así, que solamente hubo una sola persona que daba alimento espiritual en cualquiera de las épocas de la Watchtower, ya sea en la época de Russell, en la época de Rutherford, en la época de Knorr, solamente hubo siempre una sola persona que era el teólogo iluminado, una persona. Nunca existió una clase colectiva del esclavo. Eso son en la teoría. Por eso aquí hay un divorcio de lo que ocurre en la realidad y lo que dice la Watchtower que es o que fue.
Nunca existió una clase colectiva del esclavo que diera elemento espiritual. Siempre fueron una persona en las diferentes presidencias de la Watchtower. Y eso nadie me lo puede desmentir. Por algo, todos los libros que se publicaron en la época de Russell, que fueron los 6 tomos de teoría de la escritura, que contenían el alimento espiritual para los estudiantes de la Biblia, tenían el nombre escrito por Charles Taze Russell, los 6 tomos de teoría de las escrituras. Si hubiese existido en esa época una clase colectiva de esclavos, hubiera aparecido escrito por la clase colectiva del esclavo. Pero siempre aparecía el nombre de Charles Taze Russell durante su reinado como presidente, hasta 1916, en que murió. Todos sus libros llevan el autor Russell. Pero igual ocurrió cuando murió hace 1916, entra en 1917 el señor Rutherford y entra como presidente. Y en 1919 bota todos los libros hacia la basura y comienza a publicar sus alimentos nuevos. Tiró todos a la basura. Está publicado en el libro El Reino de Mil Años, Dios acercado. Se dice que todos los libros del pastor Russell fueron echados a la basura en 1919. Porque no se querían en esas enseñanzas, y era epidemiología y sionismo. Entonces Rutherford comenzó a poner sus propios libros y escribió más de 26 libros y más de 80 folletos durante sus 25 años de presidencia, desde 1917 hasta 1942, en que murió. Todos los libros que se fueron publicados como alimento espiritual a partir de 1919 hasta 1942, en que murió Rutherford, no dice escrito por una clase colectiva del esclavo nominado 19. No dice ahí. ¿Quién es el autor de ese libro? Dice Watchtower Bar and Tract Society. Dice autor Joseph Franklin Rutherford en cada uno de sus libros. Fueron más de 26 libros que él publicó durante sus 25 años de presidente de la Watchtower, y todas las publicaciones de la revista Atalaya eran sus alimentos espirituales de él solo. Sin embargo, la Watchtower nos había enseñado que en 1919, es decir, 3 años después de la muerte de Russell, Jesús escogió a su esclavo que recayó sobre Rutherford y sus directores los más capacitados. Lo dice la Watchtower, que en 1919 hubo un resurgimiento de los de la clase ungida y que Jesús escogió entre todos este resto ungido a los más capacitados para que sean sus esclavos directos. No dice que escogió el presidente de la Watchtower, el señor Rutherford, porque en 1919, cuando Jesús hace su inspección, ya estaba Rutherford como presidente. No dice que lo escogió a él, sino a una clase colectiva. Entonces mi pregunta es, ¿por qué todos los libros, a partir de 1919, en que se escogió a la clase colectiva, todos los libros aparecen autor señor J.F. Rutherford? ¿Qué nos indica eso? Que la Watchtower es una mentirosa, una vil mentirosa, que te cuenta cuentos chinos a sus miembros, diciendo que el esclavo feliz es de clase colectiva. Pero no estás viendo, baboso, que todos los libros que se publicaron entre 25 años de la época de Rutherford llevan el nombre de una sola persona. ¿Por qué no dice la clase colectiva del esclavo, autor, la clase colectiva en su conjunto, los más capacitados, como decía la Watchtower? No. Por eso, una cosa que la Watchtower enseña como cuento chino, que es un mito, la selección de esclavos es un mito, que una cosa que es un mito, una falsedad, un cuento chino, un cuento falso. Porque la realidad está escrita, están las pruebas, que todos los libros que se publicaron a partir de 19 hasta 1942 llevan el nombre adentro del señor J.F. Rutherford, autor de este libro. Ese es el alimento espiritual que se da por una clase colectiva, la más capacitada para el alimento espiritual, y se parece el nombre de una sola persona. Ven esto, revisen los libros de la Watchtower. No tienen ustedes los libros de la época de la Watchtower, del periodo de 1919 hasta 1942. ¿No los tienen ustedes? Vean pues quién es el autor. Es una sola persona. Y eso indica claramente que una cosa es lo que se dice con la boca para engañarlos a ustedes como un menso. La clase que esclavo es una clase congida, los más capacitados que Jesús escogió, y repiten como papagayos, pues unos brutos, babosos, porque son ignorantes. Pero cuando uno es inteligente y tiene un IQ más alto, no me puedes contar cuentos chinos, porque si eso fuera cierto, ¿por qué entonces todos los libros a partir de 19, que se cogió una clase colectiva, el resto ungido de lo más capacitado para ser esclavos de Cristo, para dar elemento espiritual, vemos que todos los libros salen a nombre de una sola persona?
Entonces quiere decir que alguien está mintiendo acá, ¿no es cierto? Y es obvio que el que metió la Watchtower, diciendo que había el clavo fiel y secreto era el resto ungido, escogido entre el resto ungido, los más capacitados para el método espiritual. Eso es puro cuento chino, es un mito, una fábula, un cuento para bobos. Porque la práctica, las pruebas, los hechos, los documentos, los libros de esa época, con el elemento espiritual, tenían el nombre del señor Joseph Franklin Rutherford, empezando por el libro Millones, que se publicó en 1920. Fueron los primeros libros, uno de los primeros. Hubo otros libros anteriores, escritos por Rutherford. Y ese libro de 1920 está escrito por, ahí dice Joseph Franklin Rutherford, donde él decía que en 1925 vendría el fin del mundo, que fue un fiasco, que lo llevó a decir, me hice un asno de mí mismo después, de vergüenza. Lo contó el señor Fred Franz cuando era jovencito, que dijo, hice un asno de mí mismo. Mejor debió decir, esclavo fiel y discreto, se hicieron un asno de ellos todos en su conjunto, ¿no es cierto? Porque el esclavo fiel y discreto que cargaba de elemento espiritual era una clase colectiva del resto ungido, los más capacitados. Pero cuando las cosas se dieron mal, salió la verdad y yo fui responsable. Porque es obvio que todos los libros llevan mi nombre con elemento espiritual. Y no solamente eso, que la fecha fallida de 1925, porque el señor siguió como presidente de la sociedad Watchtower 17 años más, publicando sus libros a su nombre, con alimento que también fue alimento chatarra, que fueron todos sus libros tirados a la basura también, como hizo él con los libros del pastor Russell, tirados a la basura en 1919. Su suerte, el karma existe. Lo mismo que le hizo a Russell, le tiró sus libros a la basura en 1919 y se puso de todo el saldo del almacén de libros en stock, se hizo de todo. De los libros del pastor Russell que no contenían la verdad. Y él sí tenía la verdad y que le iba a dar el alimento verdadero. Pero cuando él murió en 1942, entró North con Franz, North como presidente de la Watchtower y como vicepresidente y teólogo iluminado, el vicepresidente el señor Fred Franz. ¿Qué es lo que hizo Franz en 1942? Hizo lo mismo que hizo Rutherford con el pastor Russell. Le echó sus libros a la basura en 1942 y nunca más se publicaron. Fueron más de 26 libros que sirvieron de alimento espiritual, como la verdad, porque dijo que tenía poco valor como conocimiento bíblico, que su contenido tenía poco valor, dijo el señor Fred Franz. Y dijo, ahora soy yo el nuevo esclavo fiel y discreto. Hizo lo mismo que hizo Rutherford con el pastor Russell. Ahora soy yo el esclavo fiel y discreto, yo publico a título personal mis libros, y todos fueron alimentos chatarra, porque si fueran alimentos verdaderos dados por Jesús a su debido tiempo a su esclavo, ¿por qué no están vigentes los libros del señor Rutherford? Están todos en la basura y no aparecen en la biblioteca de la Watchtower porque eran alimentos falsos. ¿Y esa es la religión verdadera? Décadas de enseñanzas falsas. Entra a la presidencia del señor North 1942 a la muerte de Rutherford, y el señor Fred Franz dice, yo me encargo de la parte teológica y yo soy el oráculo, yo soy el teólogo iluminado, el que más sabe la Biblia. Y North le dice a él, tú te encargas de la parte de la teología, del elemento espiritual, de todos los libros, todas las publicaciones de conocimiento bíblico, porque tú dominas bastante. Yo me encargo de ser el gerente de la sociedad Watchtower, hacerla crecer. Ya le dije eso. Y así le dijo, tú te encargas, yo no me meto contigo ni tú te metes conmigo. Tú cárgate la parte, pon lo que quieras, yo no me meto contigo, no te voy a objetar. Y tú no te metes conmigo en mis decisiones en la parte administrativa, qué hago con el dinero, cómo lo invierto, cómo hago crecer, cómo tengo que tratar con los abogados, tratar con los ingenieros, arquitectos, cómo crecer, tengo que viajar mucho para visitar los países en los cuales quiero expandir la sociedad. Entonces no tenía tiempo para poder estudiar la Biblia con el elemento espiritual. Se dejó todo eso al señor Francisco. Tú eres el teólogo, tú. Y entonces, ¿por qué le dijo eso? Se suponía que ya corría una clase del esclavo para dar el elemento espiritual desde el Pito 19. ¿Por qué le dijo eso en 1942? Que tú te cargas tú solo del elemento espiritual. No le dijo a tu clase colectiva, le dijo tú. Y prueba de ello, pues, que cuando patinó con la fecha de 1975, no le echaron a la culpa a la clase colectiva del resto ungido más capacitado, escogido en 1919 por Jesús. No, eso Dios no se mencionó más. Entonces, ¿por qué he hecho todo este preludio?
tiene que ver con la cuestión de la sangre, que en 1945 se dio esa prohibición, y yo tengo las sospechas que esa prohibición vino del señor Fred Franz, que era el único teólogo iluminado, el único que se le había encomendado todo lo que era la parte del alimento espiritual, todo lo que eran los asuntos de los arreglos, todas las nuevas comprensiones de la Biblia, cómo se ve administrar, cómo se ve tratar a los, qué poderes tienen los ancianos, o sea, toda la parte que tenía que ver con el conocimiento bíblico y lo que era prohibido y lo que no era prohibido, lo que sí era libre de hacer, lo que no se podía hacer. Entonces, yo sospecho, por los antecedentes, que esa prohibición de 1945 de no hacerse transfusión de sangre, que era pecado y que era de desobedecer a Jehová, vino de Francia. Esa es mi opinión personal, no tengo las pruebas de eso, pero sí tengo a la fecha que fue 1945, que recién se prohibieron las transfusiones de sangre dentro de los testigos de Jehová. 1945. ¿Y quién fue responsable de dar esa instructiva? No creo que haya sido el señor Nor, porque él no estaba metido en la parte de la Biblia, él no conocía más la Biblia que Franz. Entonces confiaba en Franz. Y no me sorprendería que fuera Franz que introdujo esa prohibición y patinó con eso. Patinó con eso como patinó con el 1975 y hubo muchas doctrinas más que tuvo que metió la pata. Es decir, curiosamente hoy en día, viendo la retrospectiva, después de la muerte del señor Franz en 1992, muere Franz, se esperaba que dentro del siglo XX murió Franz, se pensaba que no íbamos a pasar al siglo XXI y que el Armagedón vendría dentro del siglo XX. Una vez que pasamos al siglo XXI, la sociedad Watchtower se dio cuenta que lo que había enseñado Franz como elemento espiritual durante el año de 1942 hasta la fecha del siglo XXI, todos esos libros también eran basura. Por eso todos los libros de la Watchtower antiguos de la época de partir de 1942 en adelante, cuya autoría era del señor Frederick Franz, como era el teólogo iluminado escogido por Nor como presidente de Watchtower, lo escogió su vicepresidente a Franz para que se encargara del alimento espiritual. Todos esos libros, cuando entramos al siglo XXI, fueron echados a la basura, puesto que estaban enfocados todos en un Armagedón dentro del siglo XX. Que, como se decía que de esta generación no pasaría, Franz pensaba que la generación duraba 80 años, no podía durar más de 80 años, y que el Armagedón tenía que venir dentro de, sumándole 1914, que empezaron los últimos días, le sumó 80 años, y dijo que 1994 es como fecha máxima que venía el Armagedón, años más, años menos, pero de todas maneras vendría dentro del siglo XX, porque no quiso dar su brazo a torcer que 1975 fue un fiasco, pues no vino el Armagedón esa fecha. Entonces se aferró que que el texto de Mateo 24:34, si no me equivoco, que no, o 24:36, uno de esos dos, 24:34 o 24:36, bueno, que no pasará de esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Franz pensaba que los últimos días habían empezado en 1914 y le sumó 80 años que dieron una generación y que esa generación no pasaría y vendría el Armagedón. Entonces, si le sumamos 1990, 1914, 80 años, nos da como máximo 1994, vendría el Armagedón máximo, porque se cumplirían los 80 años de una generación y de esa generación no pasaría hasta que viniera el Armagedón. Y pasó pues 1994, ya había muerto Francia en 1992, no pudo corroborar su segunda falsa fecha, fin del mundo errada, para el siglo XX, no lo pudo ver porque se murió, pero sí los que sobrevivieron de la Watchtower dijeron, bueno, estamos en el siglo XXI, pasamos al siglo XXI, y todos estos libros del señor Franz que se enfocaron al Armagedón para dentro del siglo XX, resultó ser una falsedad también. Entonces todos los libros que contenían enseñanza que la batalla de Armagedón ocurría dentro del siglo XX, resultó ser pues una falsedad más otra vez más de este presidente, tercer presidente. Echaron todos sus libros a la basura. ¿Es posible que esta sea la religión verdadera cuyos libros de la época del señor Russell todos están en la basura? De su sucesor, el señor Rutherford, durante 25 años de su presidencia, están todos en la basura. Y después, 50 años durante el reinado del señor Franz,
como teólogo iluminado desde 1942 hasta 1992. Fueron 50 años que él publicó todos los alimentos espirituales para los de Jehová. Estuvieran todos en la basura. Esta es la religión verdadera, cuyos libros no se imprimen más. Ni los de Russell, ni los de Rutherford, ni los de señor Franz, cuando empezó con su libro El Nuevo Mundo, 1942. ¿Dónde están sus libros que se publicaron después, Nuevos Cielos y Nueva Tierra, Sea Dios verá? Todos están en la basura. Esta es la religión verdadera, piensa, pero no seas burro. No seas burro, piensa. Dios nos dio el cerebro para pensar. Esta religión es ultra falsa. Entonces, si uno saca la cuenta que tiene la Watchtower, vean cuáles son las revistas, los libros y folletos y últimos que ha publicado la Watchtower, que están vigentes de los libros. No, esta religión no tiene más de 30 años de antigüedad, porque todos le matan en la basura. Qué raro, la religión verdadera, que sea la verdad siempre es la misma, ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Por qué la Biblia sigue vigente, que tiene tantos años? O se hacen nuevas Biblias diferentes. ¿Por qué se mantiene incólume la Biblia tal como es? Porque supone que esa es la verdad. Entonces, por más antiguo que sea, siempre se publica, se imprime porque es la única verdad, ¿no es cierto? Se supone que es así. Pero los libros de la Watchtower se llegan a la basura, se ponen unos nuevos diferentes, con enseñanzas diferentes a las anteriores. Y entonces son libros que caen en la basura. Pero si fueran la verdad que enseñaron los estudiantes de la Biblia con la época de Russell, ¿por qué no se publican ahora? Porque la verdad no cambia con el tiempo, la verdad es la misma. ¿Por qué están en la basura los libros de Russell? Porque están en la basura los libros de Rutherford. Si también tenían la verdad, serían servir ahora para alimento espiritual, porque es la verdad. ¿Qué se echa a la basura? Lo que es basura. Se echa a la basura los libros que tienen contenido basura. ¿Y puedes seguir creyendo que es la religión verdadera? Cuando todo su libro del pasado te está diciendo el baboso. Todo lo que hemos enseñado es mentira, falsedad. No es la verdad. Y lo está diciendo cuando botan sus libros a la basura. Y no lo publican más. Y sigues creyendo que es religión verdadera. Pues que ser un burro. Bueno, regresando al tema de la sangre, que es que yo quería tocar, para mí que fue Franz el responsable de esa enseñanza falsa. Claro que después se habló un poco, ya que pueden comer fracciones de sangre, ya comenzó a desglosar la sangre en pedacitos para que se pudiera poner lo que necesitaba de esa sangre. Todas esas cosas. Entonces, cuando la cosa era muy simple, es decir, no podemos ir más allá de lo que está escrito. Ningún texto bíblico dice prohibido hacerse transfusiones de sangre. Cuando yo digo, no, que la Biblia dice que hay que tenerse a la sangre, pero hacerse de sangre ¿en qué? Primero se lo dijo en la época de Moisés. Matas al animal, botas su sangre y lo entierras. Eso es lo que tenía que hacer. No podías comer, no podías usar esa sangre. No se pensaba en la transfusión de sangre porque no existía transfusión de sangre. No hay provisión de algo que no se practicaba ni existía. Y eso yo decir, Franz, sigan con sus tradiciones de sangre tal como hacen los judíos que siguen la ley mosaica. Si ellos no la prohíben, ¿por qué los otros sí? Y decimos, está prohibido, y encima no seguimos la ley mosaica. Es lo más grave. Tenemos todo a nuestro favor. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Y así Moisés lo hubiera prohibido. Lo siento, no está prohibido porque la ley mosaica no nos aplica a nosotros porque Jesús lo abolió. Yo lo que quiero hacer con ustedes es que ustedes piensen y no sean burros. El cerebro es para usarlo. No dejen que otra persona te engañe a ti, te engañe, porque él no es superior a ti, que te hace creer que ese Dios lo ha escogido a él. Mentira. Piensa con la cabeza que esta religión es ultra falsa. Han dejado morir gente por gusto. Por gusto. Han pasado décadas, desde el año 1945, han pasado 80 años dejando morir gente. Han muerto decenas de miles de personas por gusto. Decenas de personas han dejado morir por gusto, para que ahora nos digan que sí se puede almacenar sangre. Antes de seguir, quiero considerar con ustedes, queridos amigos. Bueno, antes de seguir, queridos amigos, quería comentar con ustedes. Vamos a revisar cuándo escogió Jesús supuestamente a un esclavo como raza colectiva, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Y para qué lo escogió? Vamos a revisar la siguiente atalaya del
15 de julio de 2013. Veamos cuándo se acogió al esclavo como clase colectiva para que se cargara el alimento espiritual en su conjunto. Que Jesús cumplió su promesa que iba a escoger un esclavo. ¿Y cuándo se hizo esto? Veamos pues esta atalaya que muestro a continuación. Esta es la tarea del 15 de julio de 2013, página 23, párrafo 12. Dice así: en 1919, año en que experimentaron un resurgimiento espiritual, Jesús seleccionó de entre ellos algunos hermanos ungidos, capacitados para que compusieran el esclavo fiel y discreto, y los nombró sobre sus domésticos. Entonces fue en 1919 que Jesús recién cumplió lo que había ofrecido, que iba a escoger a un esclavo, como hemos visto, para que sea su canal de comunicación y pudiera dar el alimento a su debido tiempo a este grupo que se llama el esclavo fiel y discreto. Todo esto a partir recién de 1919, en que Jesús cumplió su ofrecimiento de escoger a un esclavo para que sea su canal de comunicación y darle a este esclavo, a su canal, el alimento espiritual al tiempo debido como la verdad. Bueno, ya hemos visto que fue en 1919 que Jesús, dentro de ese resto ungido que ya se había reavivado, Jesús escoge entre ellos a un grupo de resto ungido, los más capacitados para que fueran el esclavo fiel y discreto, encargados de dar el alimento espiritual a su debido tiempo. ¿De acuerdo? Ahora veamos esta misma atalaya en esta página de que habla que es Jesús que alimenta a este esclavo. Y que Jesús, desde a partir de 19, al escoger a su esclavo y nominarlo sobre su doméstico, le encargó de proporcionar el alimento oportuno, todas las instrucciones, todas las prohibiciones, todas las cosas que están permitidas y prohibidas, que no deben hacer los cristianos, en fin, que era Jesús que los alimentaba y que le iba a dar el alimento a su debido tiempo. Veamos esta atalaya también, que es del 15 de julio. Bueno, queridos amigos, aquí podemos ver la atalaya del 15 de julio de 2013. La sociedad Watchtower, por intermedio del cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto, nos dijo lo siguiente: el oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace? Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Lean Mateo 24, 45 al 47. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. Mateo 4:4, Juan 17:3. Es decir, que el alimento que los testigos de Jehová reciben a través de la literatura de la Watchtower, sus consejos, sus advertencias, sus instrucciones, sus arreglos, son aprobados por Jesucristo, quien es el que les proporciona el alimento espiritual en el momento apropiado, en el momento justo. Y es vital identificarlo y seguir sus instrucciones, sus enseñanzas, todos sus alimentos espirituales que publican en forma oportuna para poder tener una buena salud espiritual y mantener una amistad con Dios, obedeciendo lo que ese conducto ha publicado en su literatura o en su discurso, que son alimentos que vienen de Jesucristo. Bueno, como hemos visto, pues, Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo, y esto lo hizo en 1919, y que era Jesús que los estaba alimentando
Y prueba de ello era que el alimento que el esclavo recibía era prueba que Jesús directamente le estaba dando alimento a su debido tiempo para que se publicara en su literatura, y que todo lo que se daba y todo lo que la UAS daba como prohibición, instructivas para los ancianos, qué sé yo, todo lo que era doctrina, alimento espiritual, doctrinal, el testigo de Jehová tenía que obedecer, acatar lo que este esclavo que estaba siendo alimentado por Jesús estaba publicando, porque era alimento no del esclavo en sí, sino era alimento de Jesucristo mismo, que venía de su Padre Jehová. Era un alimento verdadero y que el testigo de Jehová tenía que acatar, obedecer para mantener una buena relación con Jehová, para mantener su lealtad con Jehová y su organización, y pudiera salvarse. El no acatar lo que el esclavo estaba publicando era desobedecer al mismo Jesucristo, decirse contra él, contra Jehová su Padre, y era muestra de deslealtad y un pecado de apostasía, de rebelarse contra el esclavo. Bueno, ahora quiero mostrarles a ustedes cómo la Watchtower, en la atalaya 15 de octubre del año 2000, volvió a tocar el tema de la sangre, y ya después, estamos hablando pues, con 1945, habían pasado pues 55 años que se dio la prohibición. La sociedad Watchtower vuelve a tocar el asunto de la sangre para recordarles que ustedes está prohibido terminantemente que ustedes almacenen sangre, entre tantas prohibiciones, ¿no?, de la cuestión de la sangre. Una era que no podías tú sacar sangre de tu cuerpo para guardarla para futuros usos, o un próximo uso por una operación que te van a hacer y podría necesitarse tu sangre. Estaba también prohibido que tú te sacaras y la guardaras y te las transfundieras de vuelta a tu sangre. Prohibido terminantemente bajo pena de expulsión, que eso era desobedecer a Jehová, y supuestamente lo que se publicó ahí era alimento sobre tiempo dado por Jesucristo, ¿no? Por Jesucristo, porque dice que todo lo que publican es de Jesucristo a partir de 1919, que escogió su clase colectiva, los más capacitados, para que publicaran el alimento espiritual que habían seguido los testigos de Jehová, que eran alimentos de Jesucristo dados a través de su canal de comunicación, el esclavo fiel y discreto. Lo que quiero mostrar a continuación es lo que Jesús les dijo a los de la Watchtower, al esclavo fiel y discreto, que publicaran en el 2004. Del 15 de octubre del 2000. Les muestro a continuación, donde Jesús le decía, está prohibido que se almacene la sangre. No se olviden que estos eran instrucciones de Jesucristo, porque lo que la Watchtower comenzó a publicar a partir de 1919, y que escogió su esclavo, era el alimento de Jesucristo, y por ese motivo Jesús había ofrecido que iba a coger un esclavo para que sea su canal de comunicación, para darles alimentos a tiempo y alimentaran a los domésticos que son ustedes. Entonces, este es un alimento que publica la Watchtower en el año 2000, que viene de Jesucristo, y Jesucristo es el responsable de eso, que se publicara eso, porque Jesús alimentaba a su esclavo para que luego lo publique en su revista Atalaya con todos los alimentos espirituales que deben seguir estrictamente los que dice Jehová, y si no cumplen con eso, están siendo desleales a Jehová, y su relación con Dios y Jesús se irían al tacho de basura. Veamos pues qué cosa es lo que decía la Watchtower en el año 2000. Aquí tenemos la Atalaya del 15 de octubre del año 2000. Es del 15 de octubre. En la página 31 se lee como sigue, queridos amigos. Y dice así: a veces el médico recomienda al paciente la extracción de parte de su sangre semanas antes de la operación, donación autóloga preoperatoria, para que en caso necesario pueda transfundirle su propia sangre almacenada. Sin embargo, extraer, almacenar y transfundir la sangre contraviene directamente lo que se dice en Levítico y Deuteronomio. La sangre no debe almacenarse, debe derramarse, devolverse a Dios, por así decirlo. Es cierto que la ley mosaica no está en vigor hoy,
No obstante, los testigos de Jehová respetamos los principios divinos que contiene y estamos resueltos a abstenernos de sangre. Por lo tanto, ni donamos sangre ni la almacenamos para transfundirnos posteriormente una sangre que debía haberse derramado. Esta práctica está en conflicto con la ley de Dios. Como hemos visto, pues, estaba prohibido terminantemente almacenar tu propia sangre. ¿De quién viene ese alimento espiritual? De Jesucristo. Jesucristo es el responsable de haber dado ese alimento a su debido tiempo a su canal de comunicación, el esclavo fiel y Cristo, año 2000, para recordarles en el asunto de la sangre que tampoco se puede almacenar sangre. No se olviden. Y quien refuta y no cumple lo que está acá, no es irse contra el esclavo fiel y Cristo, es irse contra Jesús, contra Jehová, es ser desleal con la organización de Jehová, desleal con las instructivas de Jesucristo, y por lo tanto eres un rebelde a Jesucristo y tu relación con Dios puede venirse definitivamente a menos por no obedecer a Jesús. Para no hacerla muy larga, me quedé sorprendido que después del año 2000, que han pasado 25 años de esto, de esta instructiva, salga pues Gary Laws a decir: en el pasado teníamos la idea de que habíamos instruido nosotros que no era correcto sacarse sangre y guardarla, que estaba prohibido. Pero después de haberla analizado mejor, ¿cómo? Cuando las cosas salen mal y son alimentos falsos, ya no le echan la culpa a Jesucristo que los alimentó mal, ¿no es cierto? No se escogió 19 y lo estaba dirigiendo personalmente este esclavo escogido, nominado 19, y que Jesús había ofrecido, pues, que había cogido a los esclavos para que le darle el alimento espiritual para que ellos publicaran en la revista de la Atalaya, Despertar, libros, etcétera, para darles instrucciones a los estudiantes de la Biblia, a los testigos de Jehová, a los fieles testigos de Jehová, para poder agradar a Dios y comieran ese alimento espiritual a su debido tiempo. Cuando las cosas quieren cambiarlas, hay dos cosas. O este esclavo, este señor Gary Laws y su grupo de cuerpo gobernante se han vuelto unos apóstatas, porque al cambiar esta parte de la instrucción de que Jesús había dado en el pasado, en 2000, una instructiva, un alimento a su debido tiempo, recordándoles que ellos no podían almacenar sangre. No olvidemos que es Jesús que los dirige y los alimenta. Todos los alimentos que vienen de Jesucristo, tienes que respetarlos y aceptarlos sin discutir, sin dudar, sin cuestionar, porque si no, tu relación con Jehová se ve mermada muy gravemente. Entonces Jehová decía: no, esta es una información de una instructiva que nos dan en el 2000, tenemos que obedecer, porque si tú no obedecías y decías: yo quiero almacenar mi sangre y lo voy a usar, te expulsaban por apóstata. Pasan los años y esta instructiva de Jesucristo, que Jesús no la ha cambiado, pues supone que han pasado 25 años de esto, la mantiene ahí, porque Él la dio su tiempo para recordarles que no puedes guardar tu sangre. Pasan 25 años y ya sale ese baboso, ese sinvergüenza del Gary Laws, cara dura, y se convierte en un apóstata, porque está contraviniendo un alimento dado a su debido tiempo por Jesús en el 2000, recordándonos que no podíamos guardar nuestra sangre. Ahora resulta que ellos dicen: hemos meditado mejor, analizado mejor el asunto, que decíamos que no podíamos almacenar sangre para nosotros mismos, para futuras transfusiones. Ahora damos carta libre para que sí puedan hacerlo. Eso es apostasía. Se está yendo contra Jesucristo. Porque Jesús convalidó una enseñanza dada en el 2000 que se debía cumplir. Y si tú en esa época te decías: y ahora voy a almacenar mi sangre, me da la gana, te expulsaban por apóstata. Ahora, ¿quién expulsa a este hombre? A Gary Laws hay que expulsarlo, pues. Y se está yendo contra un alimento dado a su debido tiempo por Jesús y publicado una tragedia de 2000. Y le dice: no, Jesús, no me da la gana de seguir lo que tú has dicho. No me da la gana, porque no están diciendo que Jesús ha cambiado de opinión. Porque debía decir lo que Jesús nos dio como alimento espiritual. Jesús ahora ha reflexionado y se equivocó y quiere que lo cambiemos.
Y si ha muerto gente por gusto, no es culpa nuestra, es culpa de Jesús, porque nosotros hemos obedecido a Jesús, porque somos su canal de comunicación, y Él nos dijo que publicáramos eso, que no guardar su sangre. Y si ha muerto gente, es culpa de Jesús, pues. Jesús nos engañó. ¿Por qué no dice eso? Jesús ha reflexionado. No tenemos la culpa, nosotros obedecemos a Jesús, Él nos dirige, somos su canal de comunicación, Él nos dio un alimento suyo de tiempo para publicar el domingo, diciendo que no podíamos almacenar nuestra propia sangre, y hemos publicado lo que Jesús nos dio como alimento suyo de tiempo, y ahora Jesús ha cambiado de opinión, pues eso han debido decir Guerrillos. ¿Sabe, señor? Que Jesús nos acaba de comunicar que ya no, ahora sí pueden guardar su sangre, que Jesús se equivocó, nos dio un alimento que no tenemos la culpa, nosotros tenemos que obedecer a Jesús, porque somos su canal de comunicación, y Jesús nos dirige, y si no dijo nada, dijo, está bien, sigan con eso, 25 años de esto, para que luego lo cambien en el 2026. Y no le dicen, no le echan la culpa a Jesús que nos alimentó mal, o nos dio un alimento que todavía le faltaba más luz, y que Jesús tenía una nueva luz también. Y ahora nos pasa la nueva luz a nosotros diciendo que ya no, sí se puede almacenar sangre. Pero la guasta no le echa la culpa a Jesús. Dice, en el pasado nosotros pensábamos que esto acá, que esto el otro, que dimos esta exclusiva, nosotros, somos nosotros. O sea, están reconociendo que no reciben nada de Jesús, que esto es un cuento chino, que fueron sus propias ideas personales y que ahora se han flexibilizado y están dando carta libre a que uno guarde su sangre y no va a pasar nada y se la puede usar también para transfundírsela y nadie lo va a usar. Entonces los asesinos son ellos, porque no le pueden echar la culpa a Jesús de los miles de muertos por culpa que Jesús nos alimentó con un alimento, dándonos una prohibición para que publicáramos en la fiesta de Atalaya que tenían que seguir los testigos de Jehová para agradar a Jehová, que era de no guardar sangre. Jesús nos engañó o Jesús se equivocó. En todo caso, nosotros cumplimos con poner esta nueva luz. ¿Por qué no dicen eso? Que Jesús nos sacaba una nueva luz diciendo que ahora lo que Él le había dado en el 2004 ya no vale. Ahora se puede guardar su sangre. Y así se lavan las manos, tiene que pedir disculpas. Jesús nos ha engañado, pues. No tenemos la culpa, nosotros somos su canal de comunicación, nosotros ponemos lo que Él nos dice. Ahora Él ha cambiado de opinión y se ha comunicado con nosotros, ha dicho, no, ahora me he vuelto más flexible, cambiemos la cosa y dejemos que guarden su sangre para coger la eventualidad del futuro. No, porque no pueden echar la culpa a Jesús, porque es un pecado gravísimo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, no la mentira. No es un asesino. Jesús no pudo estar jamás detrás de esta enseñanza, de esta prohibición, donde han muerto muchos jóvenes y gente por gusto. Y estos son los verdaderos apóstatas. Si Jesús realmente los dirige y realmente son su canal de comunicación, que Jesús había escogido a ellos como canal de comunicación para dar alimento a la gente de su debido tiempo y lo publicaran ese alimento en esta atalaya como esta que hemos visto de 2004. Entonces es fácil decir, Jesús nos alimentó mal, pues. Él es el responsable y señalarlo a Él. Pero no. Al final tiene que decir la verdad, que no existe, esto es un cuento chino, que solamente se usa eso para someter a ti de Jehová y acepte toda la enseñanza del agua a estar bajo pena de expulsión, que Jehová te va a castigar. Pero cuando las cosas salen mal, entonces dice, en el pasado queríamos esto, y después de haberlo meditado mejor, nos damos cuenta que esto es así, así. ¿Cómo? ¿No es que Jesús se quería el espiritual? En el 2004 con esta instructiva de no almacenar sangre. Ahora me dicen que en el pasado pensamos esto, queríamos eso, y ahora son ellos los que habían empezado mal, que habían sido muy estrictos, ahora somos nosotros que hemos meditado mejor, analizado, y también dicen, después de haber tiene una concha, es decir, que después de haber orado a Dios, dice, ¿cómo voy a orar a Dios para que cambie eso? Como diciendo, Jehová, por favor, cambia esto, porque tu hijo ha sido muy duro en el pasado, nos da un alimento demasiado estricto que está matando mucha gente, y le oran a Jehová para que cambie lo que su hijo le dio como alimento a su debido tiempo en el pasado, y después dice que en oración, y después contar en oración, ¿cómo? Si es Jesús que lo está alimentando porque están orando. O sea que Jesús es el malo, ¿no? Si Jesús es tan malo, pues Jesús, deja que viva más gente, Jesús, ¿no? Dice que han orado, han cambiado porque dice que se dirigió a Dios en oración. ¿Cómo? Si Jesús dio alimento espiritual, ¿están orando a quién? A Jesús, diciendo que Jesús sea tan malo, pues. No es que se muera la gente, cambia esto, pues da flexibilidad para que la gente pueda vivir. Es ridículo que dice. Después de haber orado a Jehová, dice, orado, ¿qué vas a orar si es Jesús que te alimenta? Pues entonces, pues, que seas imbécil, pues, coge veloz.
Usted está diciendo que Jesús los alimenta a ustedes, que esto es el texto de Mateo 24, 45 al 47, es el texto más amado de ustedes, porque es la selección del esclavo de Jesús que lo cogió a ustedes. En todo caso, si ustedes están cambiando esto, ustedes son los apóstatas, porque Jesús es la verdad, y si eso quería Jesús, que la gente se muriera, no puedes cambiarlo, pues. Entonces no quiere que la gente se muera, por eso no tiene sentido, pues. No es un ser malo, ¿no? Entonces, tienen que reconocer que nosotros pensamos en el pasado de esta forma y ahora hemos cambiado de opinión, se están volviendo más flexibles ellos, y que hay de los muertos. Alguien tiene que responder por eso. Son estos, ellos mismos. Y si Jesús realmente los alimentó, ellos están apostatando contra lo que publicaron antes, que fue de Jesucristo. Entonces, ¿dónde están los apóstatas? ¿Soy yo el apóstata? ¿Los que están los activistas son los apóstatas? No, lo tienen adentro de la sociedad de Watchtower, está en el mismo cuerpo gobernante, que es el Estado Frigento, el cuerpo gobernante. Ellos son los apóstatas, que una cosa se enseña en el pasado y dicen que es alimento de Jesucristo y que tú tienes que obedecerlo porque es un alimento que viene de Dios, porque Jesús le da el alimento directamente y los dirige. Y si tú te pones, te expulsan. Pero ellos sí tienen el derecho de decir borrón y cuenta nueva. Ellos sí pueden apostatar. ¿Y quién nos expulsa a ellos? ¿Quién expulsa al esclavo fiel y discreto al cuerpo gobernante? Que han apostatado. Por eso, hay dos posibilidades. O ellos son los apóstatas y deberían echarle y si somos apóstatas, hemos apostatado lo que Jesús nos dio, no queremos seguir, no queremos que Jesús es muy malo. Digan la verdad, creo que Jesús es muy malo, está muriendo mucha gente por gusto, así que Jesús no vamos a hacer caso de eso. No podemos seguir con esa prohibición, vamos a cambiar. Entonces, ellos son los apóstatas, ¿no? Son los apóstatas, ya están mal vistos por Jesús y por Jehová, pues son los apóstatas, han apostatado contra los alimentos de Jesucristo. Pero como ellos no pueden echar la culpa a Jesús como mentiroso, como un ser cruel, tienen que reconocer al final de cuentas que lo que ocurre realmente es que no hay ningún Jesús que los alimenta, que son sus propios puntos de vista y que se equivocaron en el pasado. Y que ahora tenemos que cambiar esto porque no tiene sentido que la gente muera por gusto. La pregunta es, ¿y cómo vas a resucitar a todos los muertos que murieron como tontos? O padres que dejaron a sus hijos morir como tontos por seguir a hombres. ¿Cómo lo revisas ese pobre hijo tuyo que murió, que lo dejaste morir pensando que murió obedeciendo a Jehová? ¿Cuántos miles han muerto? Alguien tiene que responder por eso. Y es el cuerpo gobernante y la Watchtower. Y ojalá que le caigan demandas judiciales tremendas por haber engañado a la gente y haberles lavado el cerebro diciendo que Jesús no quiere que tú guardes tu sangre y que no te hagas transfusión de sangre. Eso yo lo vi de un principio hace años cuando era de Jehová, en los años 70. Usé el cerebro porque era más inteligente que todo, porque yo tengo un IQ bastante alto. Y me di cuenta, pues, cómo era una provisión de algo que no se practicaba en la época de Moisés. No hay ningún texto explícito que te diga a ti, no puedes hacerte transfusión de sangre porque no existía en la época de Moisés la transfusión de sangre, no existía. Y como no existía, no puede haber provisión de algo que no existía ni se practicaba, así de simple. El abstenerse de la sangre no significaba que tenías que abstenerte de hacerte la transfusión de sangre. Primero que no existía. Era que tú tenías que botar la sangre y no puedes comerla. Tenías que sacar al animal la sangre y tirarla y enterrarla. Esa era la regla. Nada más, abstente de la sangre y bótala. Y la sangre de animal. No podías hacer con él como una morcilla, un salchichón de carne, de sangre, ¿no? Que se coagule y se come como si fuera jamón, ¿no? Entonces eso estaba prohibido. Eso no lo comen pues los judíos que practican la ley mosaica, porque es su sangre que ha sido derramada, no lo comen. Pero la cuestión es que nos dice que nosotros no estamos bajo la ley mosaica, o sea, nosotros sí podemos comer pues, la morcilla. No estamos bajo la ley de Moisés. Entonces, eso, y si encima con eso a favor, seguían prohibiendo la transfusión de sangre, siendo más papistas que los judíos, o sea, más papistas que el Papa, o sea, siendo más fieles a la ley de Moisés que los mismos judíos. La ley de Moisés que ellos no están sujetos. Estamos mostrando ser más sujetos que los mismos judíos que no lo practican. O sea, no practican las transfusiones, que no practican la abstención de transfusión de sangre. Que sí se ponen transfusión de sangre. Porque ellos conocen la ley mosaica muy bien más que nosotros y saben qué cosa está prohibida en la ley mosaica. Y ellos hacen transfusión de sangre. Porque saben muy bien que en esa época no existía transfusión de sangre y que no había provisión en cuanto a hacer transfusión de sangre o transfundirse su propia sangre. Lo entendieron perfectamente. Y nosotros queríamos ser más papistas que los judíos.
No estamos hablando de mosaica, pero sí vamos a prohibir la extracción de sangre. Ese fue un crimen horrible por tener gente inepta, gente bruta, ignorante como líderes de una organización tan falsa como esta. Gente que ha muerto por gusto. La pregunta es, aquí hay dos más que dos preguntas que hacerse. Señor Gorelos, usted es un apóstata, porque ha apostatado de un alimento que Jesús dio en 2000 subido tiempo, porque es el que los dirige y los escogió usted como su clavo fiel y discreto. Por eso dicen que el texto de Mateo 24, 45, 47, que habla de la elección del esclavo, es el texto más querido por todos ustedes, porque nosotros fuimos escogidos por Jesús, no para que los dé el alimento subido tiempo. Correcto. Si ustedes quieren tanto ese texto bíblico, ustedes debieron respetarlo, ese alimento espiritual, y no cambiarlo, dejarlo tal como estaba. Pero como se dan cuenta que eso dejaba a Jesús como un hombre cruel, como un hombre indolente, tuvieron que cambiarlo, porque sabían que Jesús nunca les dijo eso, que nunca se comunicó con ustedes. Lo saben ustedes, señor Guerreros, sabe que Jesús jamás se comunicó con usted y le dijo publique eso. Ni se lo dijo usted a solas ni en grupo con los ungidos más capacitados del cuerpo gobernante. Lo saben muy bien, Jesús nunca les dijo abstenerse de guardar sangre. Y lo atribuyeron a Jesús como alimento de su debido tiempo, que Jesús los dirige, los alimenta a ustedes, ¿no? Para alimentar a los domésticos. Entonces, ustedes engañaron a la gente, haciendo creer que ustedes reciben el alimento de Jesucristo, y que ustedes publicaban eso a su debido tiempo, y ahora me dicen que eso ya no procede, ahora pueden guardar su sangre, y contraviniendo a lo que supuestamente ustedes recibieron por Espíritu Santo de Jesucristo como esclavo fiel y discreto para publicarlo. Entonces ustedes ahora, bajo la vista de Dios, son unos apóstatas y están malditos. Esa es la explicación que hay, porque ustedes se han ido contra una enseñanza que eran alimentos de Jesucristo que se los dio a ustedes en el año 2000, diciéndoles, no pueden guardar su sangre. Sin embargo, ustedes no le echan la culpa a Jesús, que Jesús los alimentó, Él es el responsable. Ustedes están diciendo, nosotros fuimos los responsables. Porque dicen, en el pasado pensábamos esto, queríamos esto, pero después de haberlo meditado mejor, después de un análisis más profundo, ¿cómo? Ustedes no tienen que analizar nada, ni pensar nada de un alimento de Jesús dado su debido tiempo. No tienen que analizar nada. Entonces hay dos, como digo, para terminar, o hay dos situaciones. O ustedes son unos apóstatas y igual están fritos por cualquier lado, están fritos, están fregados, están reventados. Si ustedes me dicen que Jesús no les dio nada, y que fue sus horrores del pasado, que pensábamos que era prohibido guardar sangre, ahora hemos cambiado de opinión nosotros, y ahora pueden guardar su sangre. Y los muertos, ¿quién es responsable de los miles de muertos? ¿Quién? Ni siquiera han pedido disculpas de perdón, somos responsables. Pero no es cuestión de pedir disculpas. No es así, es como si una persona agarra y ha matado a 5 personas, un asesino, mató 5, 10, 15, 20 personas así, por asaltando un banco, qué sé yo, hizo un crimen, mató a una persona, o mató 10, 5, y va al tribunal y mira a los padres de los muertos y disculpe, pero yo me pido disculpas por los dos. No, que haber matado a sus seres queridos, y tengo arrepentimiento de lo que hice. Sí, pero vas preso. Estás perdonado, pueden llegar los padres, pero vas preso. Tienes que cumplir tu condena, pues has matado 5 personas. No basta que digas perdón. ¿Qué sirve que el guerrero diga, pedimos disculpas por los muertos de estos? No, ahora tienes que pagar por eso. Hay gente que ha muerto y no, claro, pide disculpas, pero eso no es suficiente. Esa es la parte civil, digamos, juicio civil. Ya pido perdón si yo soy responsable. Ahora viene la parte penal. Tienes que ir a la cárcel. ¿No es cierto? El juicio penal, el juicio civil y el juicio penal son dos cosas diferentes. El daño está hecho. Bueno, la parte civil, vas a la cárcel, vas a tener que pagar por eso, ¿no? Digamos, económicamente tienes que resarcir. Ya. Ahora viene la parte penal, no te libras, te llevas a la cárcel. Entonces, no basta que se pare guerreros, bueno, hemos cambiado esto y pedimos disculpas. No, a un momento. No es cuestión de pedir disculpas, porque hubo víctimas, gente que sufrió por esa mentira. Gente que murió, padres, seres queridos que lloraron por ese hijo muerto, o esa esposa muerta, o ese hermano muerto, o su esposo o esposa muerta, porque no se hizo la transfusión de sangre, porque la guata no quería. Y no es cuestión de pedir disculpas, porque alguien tiene que pagar su pena por lo que hizo. Lo vemos en los juicios.
Cuando está el tipo juiciado y reconoce que mató al hijo de alguien, dice, sí, siento arrepentimiento, remordimiento de haber matado a su hijo. Sí, pero vas preso de todas maneras. No basta que digas, perdón, ya también pediste perdón, bien, no. Tienes que pagarla, porque tienes que pagar tu delito. La guasta tiene que pagarla. ¿Ah? Ahí tiene que ir preso, pues. ¿Quiénes van presos por amor de tanta gente? Es una cosa que uno tiene que meditar, porque somos gente pensante. La ley de los hombres es así. Puedes mostrar perdón por lo que dice, bueno, sí, mataste gente. A ver, yo me acuerdo de los juicios de Nuremberg, pues de la Segunda Guerra Mundial, de todos aquellos que mataron, responsables de muchas muertes, muchos algunos asistieron a arrepentimiento porque lo habían hecho, pero igual fueron ahorcados. Sí, pues yo obedecí órdenes que no debía obedecer, ¿no? Porque decía yo, sí, me lamento de lo que ha pasado de haber obedecido órdenes que debí negarme. Entonces no lo hiciste y nos mataste en cámaras de gas, a gente buena, sincera, no tenías por qué haber hecho eso. No, yo obedecí órdenes, yo no fui responsable, sí es responsable, porque debí decir, yo no voy a encender no voy a encender una cámara de gas para matar gente, yo me abstengo. Estoy de acuerdo con eso, no decirlo, voy a tratar de salvarlos o algo. Entonces puedes pedir perdón, sí, pero fuiste responsable y tienes que pagar por eso. Igual cuando te dije, igual, no basta que digan pido perdón, no, tienen que enfrentar las consecuencias que puedan venirles, no sé cuáles serán, pero este es gravísimo. Bueno, amigo, como dije yo una vez, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La tarea de 1 de diciembre de 1991, página 7, ese es mi eslogan. La Guasta enseñó una mentira, diciendo que a Dios no le gustaba, que tú tampoco, que guardara sangre para futuras eventualidades, que estaba prohibido. Dios le dice que sí, Dios le ha dicho que sí, ha cambiado de opinión. Jesús le dice, esclavito, publiquen una cosa diferente ahora y anúncienlo por jw.org. ¿Esta religión verdadera? ¿Tú ya puedes creer que se puede seguir dentro de esta religión falsa? Por favor, amigos. Bueno, ahora sí los dejo. Le hice un poco larga, pero es necesario porque el tema era muy serio. Un abrazo a todos ustedes y hasta la próxima, amigos. Hasta luego.